Pues el día de hoy estoy muy emocionado por lo que el Señor quiere hablar en este capítulo. Entonces, antes de comenzar, quiero hacer una dinámica con ustedes y quiero que se imaginen algo. No hay nadie de aquí que sea de Baja California Norte. Ah, híjole, es nuevo, ¿verdad? Bienvenido, hermano. Disculpe la molestia el día de hoy. Igual aquí también hay otras personas que son de Baja California Norte. Miren, quiero hacer una dinámica con ustedes. Quiero que se imaginen que Baja California Sur, La Paz y todos los municipios que se encuentran aquí, nos han declarado la guerra. Entonces, todos nosotros conocemos el conflicto que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Ok, entonces imagínense que nuestro Corea del Norte es Baja California Norte. Entonces nosotros somos los buenos, Baja California Sur. Perdonen los de Baja California Norte. Entonces quiero que se imaginen esto. ¿Cómo le dicen a los del norte? ¿No dicen norteños? Bueno, vamos a ponerle si los norteños de Baja California nos declararon la guerra a Baja California Sur. Entonces está reclutando La Paz a soldados. Y quiero hacer una pregunta: ¿quiénes de aquí están listos para ser reclutados como soldados? ¿Pueden levantar la mano los que están listos? Pues nadie. Pues fíjense que no les van a preguntar, los van a llamar a la guerra. Entonces vamos a formar un escuadrón. Vamos a formar con los que he platicado más en estos últimos años. Vamos a formar a Pedro, va a ser el líder del escuadrón A. Vamos a formar a Néstor, a Cheque, Adrián, un chilango. Y vamos a agarrar a Jobcito. Entonces, este es el escuadrón A. ¿Cómo quieren que se llama? ¿Escuadrón Alfa? ¿O escuadrón Lobos Plateados? Vamos a poner como los Lobos Plateados. A los Lobos Plateados les encargan una misión muy especial. Este grupo de soldados está encargado de infiltrarse en la noche en la ciudad de Baja California, aquí en La Paz. ¿Por qué? Porque Baja California Norte, los norteños, ya nos invadieron la ciudad. Entonces, este grupo tiene una responsabilidad bien importante, porque ellos van a infiltrarse para poder recuperar la ciudad. Entonces imagínense a este escuadrón A de Lobos Plateados, se preparan su equipo, se suben en el avión. Entonces cuando ya es medianoche, el avión despega y se empieza a ir hacia la ciudad. Entonces está en silencio la ciudad, no hay nada. Ven que están los soldados distraídos de Baja California Norte ahí. Entonces empiezan a bajar, pero en el momento que empiezan a bajar del avión, ¿quién creen que es lo que sucede? Los emboscan a todo el escuadrón de Lobos Plateados. Los norteños fueron más listos que ellos. Alguien se echó un gasecito ahí, o eruptó, o pisó algo ahí, y se dan cuenta que están infiltrándose ahí. Entonces a este escuadrón A empiezan a dispararles, y empieza la gente a correr, y se pierde Jobcito, se va Néstor por el otro lado, se va Cheque, se mete a Chedraui, todos empiezan a disparar. ¿Y qué creen que es lo que sucede? Pedrito se queda solo. Todo su escuadrón que estaba dirigiendo él, que se supone que tenían que proteger a Pedrito, lo abandonaron en la mitad de la emboscada. Todos huyeron de ahí. Entonces Pedrito, al ver que está en medio de las ráfagas, él empieza a correr y se va a donde le gusta. Se va a la plaza donde está Dairy Queen a refugiarse. Entonces Pedrito está corriendo porque los de Baja California Norte, los soldados, lo están persiguiendo. Él está corriendo por su vida porque esta gente lo está persiguiendo para atraparlo. ¿Y qué quieren que le pasa a Pedrito? Perdóname, Pedrito, Pedrito se tropieza. Entonces no hay luz, está todo oscuro. Él está sudando, casi está sudando sangre, porque el otro escuadrón lo va a atrapar. Entonces llega un momento donde Pedrito está rodeado de todos los norteños de Baja California. Entonces Pedrito va a emboscarlos, les va a dar la vuelta. Así como ellos lo emboscaron a él y a su escuadrón, que ya no sabe dónde quedaron los demás, él los va a dar la vuelta. Entonces Pedrito se levanta del suelo bien emocionado y empieza a ver: mira, aquí me voy a agarrar a este brother. Entonces, ¿qué creen? Antes de que lo embosque, Pedrito empieza a hacer así. ¿Y quién cree que lo sucede?
Pedrito olvidó sus armas. No tenía tal vez su espada, o no tenía su rifle, o no tenía su bazooka, o no tenía su magnum, no sé qué arma le gustaría a Pedrito, pero Pedrito olvidó sus armas. Y cuando pudo haber emboscado para salvar su vida, Pedrito no tenía nada con qué defenderse. ¿Por qué les estoy contando esta historia, familia? Porque el día de hoy vamos a ver un tema muy, muy especial. Y de hecho, no sé por qué, pero yo doy gracias al Señor que siempre me toca sobre este tema, porque creo que es una de las cosas bien importantes en la vida cristiana. De hecho, hay un predicador llamado John Piper, no sé si ustedes los conocen, es un predicador famoso en Estados Unidos, les recomiendo muchísimo sus libros, pero él tiene una frase que la leí hace 5 años, por así decirlo, y cuando yo leí esta frase me hizo muchísimo meditar. Déjame de leértela. John Piper dice así, dice: mientras no sepas, escúchalo bien, familia y estimado oyente que nos visitas por primera vez, dice: mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Déjame leértelo otra vez, familia. Mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber, ¿qué dice ahí? La razón de la oración. Porque, familia, una de las cosas que la Biblia nos puede mostrar en todo el relato bíblico es que nosotros como seguidores de Jesús vivimos en una guerra. Probablemente a veces no la podamos ver, probablemente no la podamos percibir con nuestros ojos carnales, pero hay cosas espirituales que están ahí. Y aunque muchas veces intentemos ignorarlas, aunque muchas veces no queramos a veces conocer de esas cosas, la guerra espiritual que vive la iglesia, la guerra espiritual que vive cada creyente es un hecho. Entonces, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy se llama la iglesia que ora. Así que, familia, voy a necesitar que puedan estar muy atentos para lo que el Señor quiere hablar el día de hoy a nuestra iglesia. Así que voy a necesitar que me ayuden a poder identificar cuáles son las cosas que el Señor nos quiere hablar a través de este capítulo de Hechos sobre cómo se ve una iglesia que ora. Así que vamos a ver la primera cosa, y necesito que abran sus Biblias en Hechos capítulo 12. Vamos a estar leyendo el versículo 1 al versículo 11. Entonces, si ya están ahí, voy a estar leyendo la Reina Valera. Así que si tú no entiendes la versión que estoy leyendo, si tú tienes tu celular, puedes poner ahí la Reina Valera. De la misma forma, si alguien no tiene Biblias, puede levantar su mano, porque aquí nosotros contamos con Biblias que les podemos dar para que puedan seguir con nosotros. Acuérdense que es importante que ustedes puedan estar leyendo la palabra. No es tanto lo que yo humanamente pueda decirles, sino que ustedes puedan ver, leer y percibir lo que el Señor quiere decir su palabra. Porque lo que el Señor quiere cambiar en sus vidas y en sus corazones no son mis argumentos, no son las cosas que yo puedo decir, sino lo que el Señor ya ha dicho a través de sus sagradas escrituras. Así que si tu familia no cuentas con una Biblia, levanta tu mano y aquí con muchísimo gusto te podemos proporcionar uno. Entonces, vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 de Hechos 12. Y dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, escuchen bien, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, versículo 4. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué dice ahí? Sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Versículo 7.
Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Versículo 11. Entonces, esto es importante, familia. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, familia, la primera cosa que podemos identificar, necesito que puedan prestar atención en esto. El Señor, la primera cosa que nos está mostrando de una iglesia que ora es una iglesia que protege a sus misioneros. Si tú estás tomando nota, te invito a que puedas tomar este punto. Una iglesia que ora es una iglesia que protege a sus misioneros, a sus servidores, a los obreros del Señor. Déjame decirte una información que cura. El rey Herodes era conocido como el rey Herodes Agripa. Él reinó entre el año 37 y 44 después de Cristo. Este Herodes, que le decían el rey Herodes, era entre paréntesis Agripa, era sobrino de Herodes Antipas y nieto de Herodes el Grande. Esta familia era una familia bien particular. Estos reyes prácticamente eran personas probablemente vanagloriosas, eran reyes autoritarios, eran personas malas. El rey Herodes el Grande, esta persona tenía tanto miedo, tanta locura de que le quitaran el reino, que incluso mandó a matar a muchas personas. Entonces, esta familia de reyes, de la familia de Herodes, era una reyes totalmente disfuncional. Eran personas autoritarias y malvadas. Entonces, Herodes Agripa, él tenía algo bien en particular. Este personaje había acumulado, escúchelo bien, muchas deudas con Roma. Acuérdense que en el contexto que estamos leyendo de la vida de Jesús hasta los Hechos, el imperio que gobernaba toda esta región era el imperio romano. Este era un imperio muy poderoso. Entonces Herodes Agripa, al tener algunos conflictos, unos malos entendidos con el pueblo romano, él decide huir a Palestina. Y ahí en Palestina fue nombrado gobernador de Palestina del Norte. Este personaje, a fin de protegerse por causa de su incierta relación con el imperio romano, él para protegerse, decide congraciarse con los judíos. Él, como estaba gobernando Palestina del Norte, para poder hacer más fuerte su reinado, él decide congraciarse con los judíos con los que él estaba gobernando. Y quiero que pienses esto: ¿de qué manera crees que el rey Herodes se estaba congraciando con los judíos? ¿De qué manera creen que Herodes se estaba ganando el favor del pueblo judío? Si tú puedes leer el relato bíblico, el pueblo cristiano, los seguidores de Jesús en ese momento, desde el capítulo, si mal no recuerdo, desde el capítulo 7 empieza a pasar una circunstancia que empieza a destacar. Ellos empiezan a sufrir persecución. Entonces, de la manera que el rey Herodes se iba a congraciar con el pueblo judío, ¿qué creen qué manera?
era persiguiendo a los cristianos de esa época. Y eso, familia, es lo que estamos viendo a continuación. Estas son las cosas que están pasando desde el capítulo 7 para adelante, con lo que está sucediendo con la iglesia en ese momento. Entonces, en este capítulo suceden varias cosas que van a marcar también el caminar de la iglesia cristiana. La primera cosa que podemos ver es que Herodes manda a matar a Santiago. Jacobo, como lo dice tu Biblia, Jacobo era Santiago, era uno de los apóstoles, hermano de Juan, uno de los apóstoles seguidores de Jesús, y él era hermano de Juan. Él fue, esto está cañoncísimo, porque él fue el primer apóstol mártir que muere. Según la tradición judía, creen que él murió con un espadazo. Entonces, él fue el primer apóstol mártir, el cual a causa de la persecución, a causa de la oposición que estaba viviendo la iglesia cristiana en ese momento, a través de un gobernante y a través de un pueblo, empieza la persecución y empieza severo. Muere el primer mártir. Y algo bien interesante, familia, que tú puedes ver aquí, que después de que el apóstol Jacobo muere, tú piensas, bueno, se va a calmar el asunto, hasta ahí va a quedar, pero no. Una de las cosas que estaba sucediendo es que el pueblo judío, el pueblo donde el Señor vino a predicar las buenas noticias, dice ahí en su Biblia que se agradó de esto. El pueblo judío se había agradado de la persecución de los creyentes en ese momento. Se había agradado de la muerte de Jacobo, un judío más en esa nación. Herodes y su gente se estaban oponiendo al mensaje. Escúchalo bien, familia. En ese tiempo, lo que está sucediendo en este capítulo de Hechos, el pueblo judío y Herodes, sus gobernantes, se estaban oponiendo al mensaje de la cruz y los cristianos. Esto es bien importante, familia, que tenemos que entender, porque habían perseguido a Jesús en los evangelios. Tiempos atrás, momentos atrás, habían perseguido a Jesús por haber venido a predicar las buenas noticias. Crucificaron a Jesús por su predicación. No solo se quedó ahí, persiguieron a los discípulos, prohibiéndoles que hablaran de Jesús. En los primeros capítulos de Hechos lo pudimos ver. También persiguieron y mataron a Esteban. ¿No se acuerdan en ese momento impactante donde Esteban está dando testimonio de Jesús, y los fariseos, los religiosos, al ver su forma de hablar, a ver su sabiduría, a ver lo que el Señor está haciendo en este hombre, estos fariseos religiosos agarran y lo apedrean, matan a un hombre lleno del Espíritu, a Esteban. No solo eso, más adelante, después de la muerte de Esteban, empieza la persecución a la iglesia también. La iglesia se empieza a esparcir, y no solo se queda ahí, familia. También persiguieron y mataron al primer apóstol, el apóstol Santiago. Y ahora, después de matar a Santiago, lo que está pasando en este momento es que ahora empieza la persecución a Pedro. Pedro, un hombre que en el día del Pentecostés, en Hechos 2:41, predicó a casi 3,000 personas. Un hombre que su predicación fue de tal manera poderosa que se convirtieron, imagina, 3,000 personas. Un hombre que el Señor estaba utilizando grandemente para que la gente en ese tiempo pudiera conocer al Señor. Y en todas estas circunstancias, en todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia? En medio de la persecución, familia y estimado oyente, en medio donde el mismo gobierno, los mismos gobernantes están oponiéndose al mensaje de la cruz, en medio de esta circunstancia, ¿se acuerdan lo que les acabo de comentar sobre este equipo escuadrón, sobre cómo nuestros vecinos nos invadieron? En medio de este momento de incertidumbre, podemos hacer lo mismo que hizo el escuadrón de lobos plateados. Podemos huir, podemos correr, porque a nadie le gusta los tiempos difíciles, ¿verdad? Es padre cuando tenemos la oportunidad de poder predicar la palabra,
cuando tenemos la oportunidad en estos tiempos de poder compartirle, no sé, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos. Pero ¿qué tal si estuviéramos en esos tiempos? ¿Qué tal si compartir el Evangelio fuera de tal manera que dependiera tu vida? ¿Qué tal? Porque, miren, familia, como Calvary Chapel, como la iglesia que el Señor nos ha permitido formar aquí, inició en California y gracias a Dios se ha expandido, y no solo hablando de Calvary Chapel, sino en todas las iglesias que el Señor ha estado levantando de sana doctrina. En todas las iglesias, nuestro modelo, nuestro deseo, tanto de líderes como personas que nos congregamos, nuestro modelo y nuestro ejemplo es la palabra de Dios. Y una de las cosas que creemos como iglesia es que nuestro modelo de iglesia es la iglesia que vemos en Hechos. Este es el comienzo de la iglesia que el Señor está formando, y en el cual desde el tiempo de Hechos hasta ahorita sigue el Señor formando iglesias así. El ejemplo que estamos viendo de esta iglesia es el ejemplo que nosotros como iglesia, como líderes, deseamos tener. Y la iglesia lo que estaba haciendo en ese momento, acompáñame a leer de nuevo ahí en tu Biblia, acompáñame a leer de nuevo el versículo 5. Déjame leértelo, familia. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? La iglesia dice, oraba sin cesar. Ese día César no vino porque le dolía el estómago. ¿Eso dice su Biblia? No. Decía, oraba sin cesar. En un tiempo de aflicción, este escuadrón que iba a infiltrarse para recuperar la paz, para que tú puedas ir al malecón, para que tú puedas ir a, no sé, al Tex Burger, para que tú puedas de nuevo tomar tu ciudad amada. Este escuadrón que se iba a infiltrar, cuando vio la adversidad, cuando Néstor, Cheque, Pedrito vieron la adversidad, ¿qué fue lo primero que hicieron? Corrieron, huyeron. Entonces, cuando la iglesia de Hechos estaba viendo la adversidad, tuvo dos opciones. Pudo haber hecho dos cosas la iglesia en ese momento. La primera, pudo haber huido, ¿no? Pudo haber corrido, porque a nadie le gusta estar a todo el mundo nos gusta compartir el evangelio cuando todo está bien chido, cuando todo es bueno. Pero en el momento en que empieza a haber oposición, cuando tu familia se opone al mensaje, cuando en tu trabajo la gente se opone, cuando tu gobierno te prohíbe hablar del evangelio, en esos momentos donde se acabó la comodidad, donde se acabó toda la aparente paz, es donde verdaderamente se puede ver la fe cristiana. Porque los seguidores de Jesús, la verdadera iglesia del Señor, esto es loquísimo, porque el mundo, las películas te muestran que cuando hay aflicción, cuando algo no es placentero, cuando algo no es bueno, córrele, huye de eso. Pero en los seguidores de Jesús vemos algo diferente. En los momentos más difíciles, y escúchalo bien, familia, en los momentos de persecución de la iglesia es cuando más fuerte se vuelve. La iglesia se vuelve fuerte cuando pasa dificultad y adversidad. Eso es importante entenderlo, familia. Una fe genuina, una entrega verdadera a Jesús, un amor por su evangelio, un amor por su iglesia y un amor por el Señor te va a llevar a una entrega real a Dios. Te va a llevar, cuando Jesús te diga, ven, deja todo y sígueme, el que no aborrece madre y padre no es digno de seguirme, te va a llevar a dejar todas las cosas por tu Señor, por el mensaje. Y la iglesia, en medio de esta persecución, ellos no optaron por huir. Ellos optaron ¿por qué? Por orar. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. En otras versiones dicen, la iglesia estaba orando fervientemente por él. Imagínate qué increíble iglesia, familia. Esto movió a actuar de una manera, escúchalo bien, familia, porque esto es poderosísimo. La iglesia de Hechos, que está orando sin cesar por su líder, por el apóstol Pedro, movió de una manera sobrenatural. Escúchalo bien, movió de una manera sobrenatural la mano poderosa de Dios.
La oración de esta iglesia provocó una intervención divina en lo que estaba pasando los apóstoles en ese momento. Ellos estaban orando para que el Señor pudiera librar al Pedro de las manos de sus enemigos. ¿Y qué creen que fue la respuesta del Señor ante las oraciones de la iglesia? ¿Cuál creen? ¿Creen que el Señor se tapó los oídos? Se tapó los oídos, no aquí, ¿no? No, se tapó los oídos, se tapó los ojos y se hizo como que no escuchara. No, una de las cosas que podemos ver en el largo de la historia bíblica es que el Señor, familia, el Señor ya tiene cosas. Yo me lo imagino así. Yo me imagino que el Señor tiene un cofre al lado de Él, y en este cofre el Señor tiene tanto grandes promesas para su iglesia como cosas asombrosas que quiere mostrarle a su iglesia. El Señor ya tiene un cofre con todo lo que el Señor quiere hacer en tu vida. El Señor ya tiene un cofre con todo lo que el Señor quiere hacer en la iglesia y a través de la iglesia. Pero el Señor no puede abrir ese cofre, no puede mostrarte su poder, no puede mostrarse las cosas asombrosas que tiene preparado el Señor para su iglesia, porque muchas veces, y escúchalo bien, estimado oyente y familia, esto, porque muchas veces como iglesia no estamos orando. El Señor quiere revelar. Yo creo, y como iglesia deberíamos de creer, yo creo en el mismo Dios que se reveló en el Antiguo Testamento, como el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. Yo creo en ese Dios que sacó a un millar de judíos de Egipto, los sacó y los libró de la esclavitud. Yo creo un Dios que detuvo la tierra para que el pueblo de Israel pudiera ganarle a sus enemigos, a un Dios poderoso que dividió el mar en dos. Yo creo a un Dios poderoso que resucita a los muertos. Yo creo a un Dios poderoso que me ha lavado de mis pecados. Entonces, si tú crees en este mismo Dios poderoso que está en la Biblia, ¿por qué no vemos los mismos grandes milagros que hizo antes con su iglesia? ¿Sabes por qué muchas veces no vemos cómo el Señor sana enfermos? ¿Cómo cura leprosos? ¿Cómo el Señor libra a su iglesia de sus enemigos? ¿Cómo Dios salva al perdido? Porque muchas veces, iglesia, no oramos. El Señor tiene bendiciones que desea derramarte a ti y a mí el día de hoy. El Señor quiere mostrar su poder, quiere mostrarse lo asombroso que Él puede ser en esta iglesia, familia, en la iglesia de Calvary Chapel Renuevo y en cualquier iglesia en el mundo que el Señor está llamando. Pero muchas veces tú y yo no vemos su poder porque no ora la iglesia. El Señor ya tiene preparado todo eso. Él te lo quiere dar, Él te lo quiere entregar, pero muchas veces tú no lo puedes ver porque no oras. Y la iglesia de Hechos está orando sin cesar. Esto es loquísimo. De tal manera, era de tal la oración ferviente, porque yo imagino una oración ferviente no es, perdónenme hermanos, como cuando teníamos los miércoles de oración. No es cuando todos están orando y están, pues, sí Señor, alabado seas tú Señor, y se están durmiendo. O no es como, Señor, si tú quieres, salva el perdido, pero si tú quieres Señor, si no, pues no. No es cuando uno ora al Señor, cuando uno cree en el Dios de la Biblia, no vas a orar como si Dios no tuviera el poder para cambiar las cosas. Una oración ferviente, yo me imagino que una oración ferviente es cuando tú te postras, porque antes los judíos, ellos eran tan extravagantes en la forma que ellos buscaban al Señor, la forma que ellos se entregaban al Señor, la forma en que oraban al Señor, que ellos no hacían, Señor, ellos lo hacían con fervor, lo hacían con anhelo. Yo me imagino que cuando Pedro estaba pasando persecución, ya habían perdido a un gran líder, habían matado al apóstol Santiago en ese momento. La iglesia estaba en un momento de incertidumbre. Esteban había muerto. La iglesia se estaba esparciendo por esta predicación. Saulo, antes de que el Señor lo llamara, estaba yendo casa por casa, arrastrando cristianos de las greñas para llevárselo a la cárcel. Entonces la iglesia en ese momento, en vez de huir, lo que hizo fue hincarse. Oración ferviente. Yo me imagino apostarte delante del Señor, a que con tus emociones,
con tu mente, con todas tus fuerzas estés orando e intercediendo por tus hermanos, orando e intercediendo por tu iglesia, orando e intercediendo por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por quien sea que Dios haya puesto en tu vida que no conoce al Señor. Eso es una oración sin cesar y una oración ferviente. ¿Y qué creen, familia? Esto es lo que estaba haciendo la iglesia de Hechos. Esto es la forma en que estaba actuando la iglesia de Hechos. En todos estos años que yo he tenido la oportunidad de conocer al Señor, yo ya lo he contado varias veces. El Señor me sacó a los 21 años de mi casa, de Mérida, Yucatán. Y durante ese tiempo, pues yo desde el día que salí de mi casa, sin saberlo, me volví misionero. El Señor me mandó a dejar mi carrera, mi seguridad, mi comodidad, mis ídolos eran mi familia. El Señor me quitó a mi familia, a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, y me fui sin nada hacia ver lo que el Señor tenía para mí. Y a los 21 años, cuando yo salí de mi casa, el Señor me dio la oportunidad de poder ir a Ensenada, a poder estudiar la Biblia en un seminario, y fui sin ni un centavo. Para no hacerte de larga, creo que cada semestre valía como 15,000 pesos. Total habrán sido como unos 60,000 pesos. No sé ni cómo se pagaron, pero el Señor los pagó. Entonces, durante ese tiempo tuvimos una clase, me acuerdo que había una clase de misiones. Yo no conocía mucho sobre ese tema y las cosas que tenían que ver, pero el Señor es bien bueno porque ha puesto personas y de hecho Dios va a poner personas en tu vida que puedan ser un ejemplo de cómo seguir a Jesús. Y yo me acuerdo que habían invitado a un hombre llamado Neil Pirolo. Tal vez ustedes nunca han escuchado de él, pero Neil Pirolo es un misionero de los primeros hombres que iniciaron con Chuck Smith. Chuck Smith es el fundador de este movimiento llamado Calvary Chapel. Era un super hombre. Cuando yo lo vi, parecía Abraham Lincoln. Abraham Lincoln porque tenía una barba como el de Abraham Lincoln así, y ya era una persona como de 60 a 70 años, puede más, no recuerdo muy bien. Y este hombre, Neil Pirolo, el Señor lo había llamado a las misiones. Entonces, a saber si tenía 30 años de misionero, no sé cuántos años tenía. Él era un hombre que el Señor estaba utilizando grandemente en el ámbito misionero, y él escribió varios libros. Y él nos dio un libro llamado El cuidado pastoral del misionero. En este libro que escribió Neil Pirolo era cómo cuidar al misionero cuando se va a las trincheras, cómo proteger a tus misioneros cuando se van a las trincheras. Y yo recuerdo esto, fue bien interesante. Cuando él llegó y él nos empezó a dar la introducción de la clase, él inició diciéndonos una cosa: chicos, levántense porque vamos a orar por mi esposa. Y yo dije, ay, su esposa va a estar enferma, o su esposa viene de camino, o quién sabe. Y me acuerdo que dijo, mi esposa, en ese momento que yo estoy dando la clase de misiones, mi esposa está con un equipo yendo en un tren en China, llevando Biblias de contrabando. En ese momento que él estaba dándonos la clase de misiones, una persona de tercera edad, un hombre ya adulto, él estaba dándonos clases durante 4 horas, qué increíble ejemplo. Y segundo, su esposa, una mujer adulta también de la tercera edad, estaba dirigiendo, no yendo, dirigiendo un grupo de misioneros para llevar Biblias de contrabando a China. Y luego muchas veces como jóvenes decimos, es que tengo mucha tarea, por eso no puedo ir a la iglesia, o es que tengo mucho trabajo, no puedo venir y estudiar la Biblia. Imagínense, hombres que verdaderamente habían seguido el llamado del Señor. Su esposa estaba haciendo ni siquiera estaba yendo aquí a Baja California Norte a llevar Biblias de contrabando, donde si te cachan no te hacen nada. Estaba llevando a un lugar donde hablar del evangelio está prohibido. Y luego, no va a dar tiempo, pero quiero contarte esta historia porque nos contó un montón de anécdotas. Él nos estaba diciendo, no era la primera vez que lo hacían, ya lo habían hecho más de una vez. Y en una ocasión los cacharon.
Estuvo loquísimo. Recuerdo cuando lo estaba contando, estábamos así, porque no sabíamos qué iba a pasar. Él nos dijo que en una ocasión, cuando su esposa estaba llevando Biblias de contrabando, el tren se detuvo sin previo aviso, bruscamente, y empezaron a acercarse soldados de China, y empezaron a bajar a las personas de ahí. Y nos estaba contando Neil Pirolo, creo que él estaba también ahí, nos estaba contando Neil Pirolo que en un momento que vieron a los soldados, abrieron las compuertas y tanto inmigrantes o migrantes estaban corriendo y como tanto los misioneros estaban corriendo. Y los misioneros no iban con su celular y ahí tenían las Biblias, no era con un celular que te podías poner aquí y podías correr libremente. No, ellos llevaban maletas cargadas de Biblias, estaba pesadísimo. Y nos estaba contando Neil Pirulo que su esposa y él y otros misioneros agarraron todas las maletas, no querían dejar ninguna y empezaron a correr, empezaron a meterse sobre las casas y los edificios, y de pronto una persona que iba en su grupo se tropezó y cayó. Y dice que todos estaban corriendo y tenían miedo de que las personas pasaran encima de esta mujer y la mataran, pisoteada, y que la pudieran atrapar. Y no podían esperarse, porque el esperarse podía poner en riesgo la misión que estaban llevando estos misioneros. Y contó algo bien curioso que hasta la fecha yo no puedo entender, pero lo creo. Dice esta mujer, porque tuvieron que correr, no pudieron detenerse, y dice esta mujer que cayó, que fue una mujer la que cayó, dice que alguien se acercó delante de ella y la agarró, la levantó y le puso la maleta y la empujó para que se fuera corriendo. Y cuando volteó atrás, dice que era un ángel el que lo había hecho. Un ángel en ese momento había ayudado, no sabe si había sido Jesús o había sido un ángel de verdaderamente, sea quien sea. Dice que en ese momento donde los soldados chinos estaban yendo para atrapar a todas las personas que estaban en ese tren, cuando estaban corriendo, esta persona fue ayudada por un ángel para poder huir y escapar de los soldados chinos. Es lo mismo, familia, que estamos viendo aquí. La iglesia está orando sin cesar por sus líderes. Estaba orando sin cesar fervientemente por Pedro, y el Señor, en su infinita misericordia, en su poder, en lo que Él es capaz de hacer, que no hay nada imposible para Él, mandó un ángel para Pedro, para que este ángel pudiera ayudar a Pedro en estos momentos de dificultad. Entonces, familia y estimado oyente, ¿qué tanto estás orando por los obreros de Dios? Pregúntate esto, familia, esta mañana. ¿Qué tanto estás orando tú por tu iglesia? ¿Qué tanto estás orando como una comunidad que el Señor ha levantado? No para venir y sentarnos y escuchar el Evangelio e irnos a vivir nuestra vida como todo el mundo la vive en nuestras casas. El Señor te ha llamado a más. La vida cristiana, familia, no es una vida aburrida. Hay muchas veces que a veces pensamos que la vida cristiana es aburrida y que como no hacemos lo que hacen los demás, no hay emoción. Familia, si tu vida como cristiana está aburrida, estancada, sin propósito, me duele decírtelo, pero es porque así tú lo has querido. Porque Dios nos ha llamado a vivir una aventura en Él, una aventura en fe. Tengo 9 años caminando con el Señor, y déjame decirte, la vida que el Señor me ha llamado no es aburrida. Es una vida llena de retos, cosas buenas, cosas malas, pero sobre todo una vida donde tú puedes ver la mano poderosa del Señor. Y es lo que está mostrando el Señor a través de esto. El Señor nos está mostrando que cuando la iglesia ora, Dios actúa. Acompáñame a leer Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Vamos a leer algo bien poderoso que el Señor quiere decirnos el día de hoy respecto a este tema. Va a ser algo que tal vez en tu vida has escuchado y que tal vez te va a dejar anonadado, como a mí me lo dejó. Primera de Tesalonicenses 5:17, y dice así. De hecho, quiero que me lo puedan repetir. Si están ahí, me lo pueden repetir. ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo? Qué impresionante, ¿no? No sé si alguna vez lo escuchaste, pero una de las cosas que el Señor le está pidiendo a la iglesia es que no es que ores sin cesar, es que ores sin cesar. Ora fervientemente por el Señor, ora fervientemente por tus hermanos.
ora fervientemente por los obreros que el Señor está levantando en tu iglesia, familia. Porque si tú no estás intercediendo por los obreros, por los siervos que el Señor está mandando a las trincheras, familia, va a pasar como este equipo misionero, este escuadrón de lobos plateados que fue mandado a recuperar la paz. Va a pasar como ellos. Van a llegar unas sin armas y van a ser capturados por el enemigo. ¿Eso quieren de sus obreros? Uno de nuestros anhelos como iglesia es que queremos levantar, porque sabemos que el Señor no nos ha llamado a vivir cómodos. El Señor no nos ha llamado a solo formar este grupito y de aquí hasta que nos muramos, o de aquí hasta que venga la otra siguiente generación, y si así sigamos. El Señor nos ha mandado a multiplicarnos, y el Señor va a levantar de aquí esposas, mujeres. El Señor va a levantar hombres de la congregación que Dios quiere utilizar. Les ha dado dones, les quiere dar llamados. Él quiere utilizar esta iglesia para expandir su evangelio, mandar plantaciones de iglesias, mandar obreros hasta los confines del mundo. Y el Señor no lo va a poder hacer si ustedes no oran, familia. Si ustedes no buscan fervientemente al Señor, si ustedes no interceden por los misioneros y obreros que el Señor vaya a mandar en un futuro. Porque la oración es una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado para esta guerra espiritual. Y si tú no estás protegiendo a tus obreros, ellos van a perder. Van a perder la guerra, la cual el Señor ya nos dio la victoria. Entonces, la primera cosa que el Señor nos está mostrando de cómo se ve una iglesia que ora es: una iglesia que ora protege a sus misioneros a través de la oración. Vamos a ver la siguiente cosa. Vamos a leer del 12 al 17. Dice así: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, creo que así se pronuncia, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿qué dice ahí tu Biblia? Se gozó. De tal manera que se gozó esta persona que no le abrió la puerta a Pedro. Dice ahí en el versículo 14, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Versículo 15, y ellos le dijeron: estás loca, Rod. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Imagínense, en vez de pensar que era Pedro, ellos decían: es imposible que Pedro haya escapado de los soldados romanos. Es imposible que Pedro haya escapado del rey Herodes. Es imposible que Pedro haya salido por su propia cuenta de la cárcel. Y dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Familia, aquí está pasando algo bien rarísimo. La iglesia ora por Pedro. El Señor manda a un ángel a que vaya por Pedro. Y dice, una de las cosas que nos está contando el relato bíblico es que Pedro lo habían puesto custodiado por 4 soldados en 4 grupos. 4 soldados y en 4 grupos estaban custodiando a Pedro. Y había una guardia y una segunda guardia, más una puerta de metal gigante. Que en pocas palabras, Pedro estaba con la más alta seguridad que había en ese momento. Y en ese momento, cuando el Señor cuando el Señor manda un ángel para rescatar a Pedro, dice que se quitó las esposas que tenía, que se cubrió con su manto y pasó como si nada. ¿Cómo es posible que Pedro haya podido salir? Porque yo imagino que aquí estaban los escuadrones y los soldados protegiendo. Yo imagino que Pedro salió como si nada frente de ellos. No sé, pero tal vez el Señor de alguna forma lo hizo invisible,
Luego dice que se abrió una puerta de metal. Imagínense, en esos momentos no era una puerta como aquí o como la del salón, que tú más empujas y se mueven. Eran puertas gigantes y pesadas. ¿Cómo el Señor hizo? Solo el Señor sabe. El Señor hizo que no se dieran cuenta cuando Pedro escapó. Imagínate, era de tal manera lo sobrenatural que estaba pasando en este momento que Pedro pensó que era una visión. Pensó que de seguro esta es una misión como otras que he tenido en el pasado. Y después dice que Pedro volvió en sí. Eso que estaba sucediendo, que prácticamente tal vez el Señor hizo invisible a Pedro en ese momento para que pudiera pasar y pudiera quitarse la primera guardia y la segunda guardia y que no se dieran cuenta. El Señor tal vez lo habrá hecho invisible. El Señor tal vez habrá hecho algo poderosísimo para que Pedro pudiera salir. Entonces Pedro volvió en sí. Pedro pensó que estaba viendo una visión, y cuando Pedro sale, lo primero que quiere hacer Pedro, que tal vez Pedro salió, volvió en sí y dijo: híjole, me dio hambre, voy a irme por una hamburguesa. No me dieron de comer los romanos, me voy a ir. Tal vez Pedro habrá dicho: híjole, me voy a ir y cambiarme de ciudad para que no me atrapen. Es bien interesante lo que está pasando aquí, familia. Cuando Pedro salió, lo primero que pensó en hacer fue ir a la casa. De hecho, su Biblia dice ahí, versículo 12: y habiendo considerado esto, llegó a la casa ¿de quién? María. Híjole, está el Señor aquí resplandeciendo. Llegó a la casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. ¿Qué dice tu Biblia? ¿Dónde qué? Donde muchos estaban unidos orando. No sé tu familia, pero cuando tú estás pasando momentos difíciles en tu vida, cuando tú estás pasando momentos de adversidad en tu vida, lo primero que quieres hacer cuando sales de tu casa es ir y buscar consuelo. Es ir y buscar, escúchalo bien, estimado oyente y familia, cuando tú estás pasando momentos difíciles en tu vida, lo primero que quieres es ir con esas personas a las cuales tú te sientes amado y protegido. Y es algo increíble, porque en el momento que Pedro salió, lo primero pudo haber venido en su mente 1000 cosas. Pudo haber decidido irse por una hamburguesa, pudo haber decidido irse de la ciudad, pero Pedro vino en su mente: voy a ir a la casa de María. Porque probablemente esta mujer, que era la madre de Marcos, uno de los escritores del Evangelio de Marcos, y que estuvo con Pedro en muchas aventuras, probablemente esta mujer era conocida en el círculo de los seguidores de Jesús en ese momento, porque era una mujer que oraba. Y no solo eso, era una mujer que abría las puertas de su casa para que la iglesia vengan y oraran junto con ella. Porque ¿qué dice ahí tu Biblia? Porque dice que muchos se encontraban en la casa de María haciendo ¿qué? Orando. Muchas de las personas que estaban ahí estaban orando. Entonces, considera esto, estimado oyente y familia. Tú que estás aquí, tú que estás escuchando este mensaje esta mañana, a ti que el Señor te trajo aquí a escuchar su palabra, ¿qué es lo que el Señor te está diciendo el día de hoy? ¿Eres conocido por ser alguien que ora? ¿O eres conocido por ser alguien que actúa sin consultar a Dios? Porque volvamos de nuevo a las dos monedas. La iglesia de Hechos tuvo dos opciones. Una, hacer una revolución. Mataron a su líder Santiago, mataron a Esteban, crucificaron a su rey Jesús. Y no solo eso, estaban persiguiendo a sus hermanos. Entonces la iglesia pudo haber levantadose en revolución. Pudo haber dicho: ve a ver a Chonito y a Chonita y que te provea las mejores espadas de toda la región, las mejores piedras, las más pesadas, y vamos a rescatar a Pedro y a sacarlo de la cárcel. Pudo haber dicho eso, familia. Pero ¿crees que la gente de Hechos era una gente que pagaba mal por mal? ¿Que era una iglesia que venía y que luchaba, que venía y que hacía las cosas por sus propias fuerzas? No, familia. Era una iglesia que oraba. Ellos pudieron hacer una revolución, pero esta iglesia
en vez de actuar sin consultar a Dios, buscaban a Dios a través de la oración. Buscaban a aquel que es más sabio, aquel que quiere ayudarte en tus problemas, en tus necesidades, en tus flaquezas. Él quiere derrotar a los Goliás de tu vida. Él quiere darte la victoria de tus enemigos. Pero Él quiere que antes de que Él se muestre asombroso, tú vengas y te postres delante de Él. Porque como iglesia, como creyentes, como seguidores de Jesús, nosotros peleamos diferente al resto del mundo. Nosotros peleamos de rodillas. No peleamos con palos ni espadas, sino peleamos con lo más poderoso que Dios ha dado en este universo, la oración. Entonces, esta mujer era conocida probablemente por ser una mujer que ora. Y algo asombroso, que este es nuestro segundo punto, familia. La oración de la iglesia produjo algo en la vida de los creyentes. Y es algo que tal vez el día de hoy te falta a ti, estimado oyente y familia. Acompáñame a leer el versículo 14. Vamos a leer la primera parte. Dice así: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Escucha bien esto, familia, y si estás anotando, te pido que lo puedas anotar. Cuando Dios contesta oraciones, la iglesia experimenta el gozo. Cuando el Señor contesta las oraciones de su pueblo, lo que va a producir en la vida del creyente, estimado oyente y familia, es que tú puedas experimentar en tu vida el gozo que Dios tiene para ti. Y si tú nunca has escuchado esto, estimado oyente, si tú nunca has escuchado esta palabra, el gozo de Dios es más de lo que la felicidad del mundo te ofrece. Porque el gozo de Dios no es algo que es ¿cómo es esto? Una montaña rusa. No es como una montaña rusa que ahorita estás feliz, pero ya te da hambre y ya estás de mal humor. El gozo de Dios es algo perdurable en los momentos buenos como en los momentos malos. El gozo de Dios es qué difíciles palabras estoy utilizando hoy, es inagotable. Exactamente, esa es la palabra. El gozo del Señor es inagotable. Y la iglesia, a ver que sus oraciones fervientes están siendo contestadas, este es el segundo punto. La iglesia estaba experimentando el gozo de Dios. Qué importante y cuán bello es la oración, familia. Porque si el día de hoy, estimado oyente, no estás experimentando este gozo, si el día de hoy te sientes deprimido, triste, insatisfecho, es porque tal vez tú no estás orando. Tal vez porque no estás orando con tus hermanos. Porque una de las cosas que Dios quiere hacer es cumplir sus promesas, cumplir sus planes en tu vida. Y al cumplirlos, tú vas a poder experimentar el gozo. Porque cuando Dios responde, no hay tristeza ni incertidumbre, sino hay gozo en la vida de sus creyentes. Y es más, familia, te voy a decir otra cosa que tal vez tú nunca has escuchado y también te va a dejar anonadado. Acompáñame a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 15 al 17. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15 al 17. Si estás ahí, déjame leértelo. Y dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Y qué dice después? ¿Estad qué? Por favor, familia, dígalo como si lo creyeran. ¿Estad siempre qué? Y luego, ¿qué dice después de gozosos? Orar sin cesar. ¿Se dan cuenta de lo que el Señor está diciendo? Gozo y la oración van de la mano, son hermanos. Es por eso que es tan importante la oración en tu vida, estimado oyente y familia. Porque una iglesia que ora, una iglesia que protege a sus misioneros y a sus obreros, una iglesia que está buscando el poder de Dios en tu vida,
va a producir gozo en tu vida. Porque estar siempre gozosos y estar sin cesar orando es una oración, es una relación constante con tu Salvador. Entonces, ¿quieres experimentar el gozo de Dios en tu vida? Ora, familia. Unámonos como una iglesia a orar. Vamos a terminar con el último punto. Acompáñame a leer el versículo 18 al 25. Hechos 18 al 25, y dice así: Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido con Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea y Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Familia, lo que siguiente está pasando aquí, después de que Pedro sale de ahí, empieza a haber un gran alboroto, porque se dieron cuenta que Pedro ya no estaba en la cárcel. Entonces el rey Herodes ordenó una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Y esto es bien interesante, porque según el código Justiano, no está ahí, según el código Justiano, era parte de la constitución, de las leyes que tenía el pueblo romano en aquel tiempo. Ellos tenían una ley que decía: un guardia que dejaba escapar a un prisionero era condenado a sufrir la misma pena fatal a la cual había sido sentenciado esta persona. Entonces, si Pedro había sido condenado a muerte, estos 4 escuadrones estaban condenados a muerte. Al no encontrar Pedro, Herodes lo que hizo fue ir y matar a estas personas. Entonces hay un cambio de situación. Hay dos naciones, Tiro y Sidón, que vinieron delante de Herodes a hacer la paz, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener sus alimentos. Entonces había un conflicto con estas dos ciudades y vinieron a hacer la paz, sobornando a Blasto para poder tener una conversación con el rey Herodes. Entonces dice que cuando se dio cuenta de esto el rey Herodes decide ponerse sus vestiduras reales y dar un discurso delante del pueblo y delante de estas personas. Pero yo me imagino a este hombre vanaglorioso, este hombre lleno de tal vez de autoridad, porque vinieron Tiro y Sidón a venir y a suplicarme que hagamos las paces. Entonces yo me imagino a este hombre hablando cosas de que yo soy el rey, que no hay persona como yo en el mundo. Y una de las cosas que dice es que el pueblo judío empieza a gritar: no hay, la voz de este hombre no es voz de hombre, sino es voz de Dios. Y en ese momento, cuando el pueblo judío estaba exaltando y Herodes estaba recibiendo esa exaltación, dice que es carcomido por gusanos, que un ángel del Señor hace que esta persona sea carcomido por gusanos. Imagínate esta situación tan loquísima que está pasando en ese momento. Rey Herodes está parado enfrente de toda una nación, enfrente de estos embajadores, y en un momento cuando están diciéndole que su voz es la de Dios, hay algo que yo imagino que empiezan a salir gusanos de su panza, de su boca, y empieza a ser comido por dentro por estos gusanos. Y en el momento, familia, que muere el rey Herodes,
En ese momento de vanagloria, que él se estaba recibiendo, que estaba llevándose la gloria. De hecho, déjame leerte un versículo, no lo busques, si quieres anótalo. 2 Corintios 10, 17, 18. Dice así: mas que si él gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En este momento en que Herodes estaba alabando a sí mismo y es comido, muere y pasa algo bien interesante, familia. Acompáñame a leer rapidísimo el versículo 24 de Hechos 12, 24. Dice: pero la palabra del Señor, ¿qué? Crecía y se multiplicaba. Esta es la tercera cosa que el Señor te quiere enseñar, familia. Cuando una iglesia ora, protege a sus misioneros. Cuando una iglesia ora, puede experimentar el gozo del Señor en medio de la adversidad. Y cuando una iglesia ora, familia, la palabra de Dios se multiplica y crece. Amén. Cuando tu iglesia estás orando, una de las consecuencias que va a suceder es que la palabra de Dios es expandida en todos los alrededores. La palabra de Dios, no hay nada, no hay nadie y no hay cosa que pueda detener. Se levantaron gobernantes, se levantaron reyes, se levantaron un pueblo contra la iglesia. Pero ¿sabes qué? Uno podía pensar, ya valió. Hasta aquí llegó el cristianismo. Pero imagínense quién tan poderoso es el rey que creemos. Cuando una iglesia ora sin cesar, cuando confía en el poder de Dios, la palabra de Dios es expandida y multiplicada. Eso es el propósito también por cual oramos. Esas son las dos armas poderosas que nos ha dado Dios para la guerra. Lo que le faltó a Pedrito cuando estaba rodeado de sus enemigos era oración sin cesar, perdóname Pedrito, y la palabra de Dios. Cuando este escuadrón se fue, no se llevó consigo la oración, no se llevó consigo la palabra de Dios, y en el momento que se quedó expuesto, perdieron la guerra, porque su iglesia no los estaba respaldando, porque no estaban orando y porque la palabra de Dios no estaba con ellos. Es así para nosotros, familia. El Señor quiere que nosotros peleemos esta guerra espiritual. Y la manera en que tú y yo vamos a poder ganar esta guerra que Dios ya nos la dio es orando, familia, para proteger a tus misioneros en las trincheras, para que tú puedas experimentar el gozo de Dios que tiene para tu vida, y familia, para que la palabra de Dios crezca y se multiplique. Y si, estimado oyente, tú estás el día de hoy y es la primera vez que tú escuchas este mensaje, es la primera vez que tú escuchas de este Dios grande en el cual nosotros creemos, te tengo muy buenas noticias. El Señor quiere que tú puedas experimentar estas cosas. El Señor quiere que tú puedas tener esa misma relación, estimado oyente, con tu Padre. Él quiere darte ese gozo inefable. Él quiere darte a conocer su palabra, pero no lo va a hacer si tú no lo dejas entrar en tu vida. Así que si tú estás el día de hoy por primera vez, el Señor te está pidiendo que rindas tu vida a Él, estimado oyente. El Señor quiere revelarte en su vida, porque Él dice en su palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en Él cree no se pierda, ¿más qué? Más tenga vida eterna. Hoy es el día, no mañana, no pasado mañana, estimado oyente y familia. Hoy es el día para creer en el Señor. Así que, familia, vamos a levantarnos y vamos a ponerle este tiempo en manos del Señor, para lo que el Señor nos ha hablado pueda quedarse en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces cierra los ojitos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por mostrarnos este increíble ejemplo a través de esta iglesia, Señor, que oraba sin cesar, Señor, y que había experimentado tu gozo cuando tú respondes tus palabras, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí, Señor, en nuestros hermanos, Señor, o personas que nos escuchan por primera vez,
que no han escuchado tu verdad, que no han escuchado que tú ya diste todo en esa cruz, Señor, por ellos, Señor. Te pido, Señor, que te reveles en su vida. Ablanda su corazón, Señor. Quítale, Señor, lo que el enemigo, las mentiras que el enemigo ha puesto en sus mentes, Señor, para que ellos puedan experimentar verdaderamente esta paz, Señor, este gozo, Señor, y el poder de tu palabra y de la oración. Yo te pido que ayudes a mis hermanos en esta semana, que los bendigas, que los protejas, pero que sobre todas las cosas ellos no caminen una vida sin tu palabra, Señor, y una vida sin orar, Señor. Bendícelos, cuídelos y protégelos.